Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Carlos Cardoso. Está en contacto con Radio 10 el concejal del PRO, Carlos Cardoso, a quien ya paso a saludar. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Marcos Vizcarra te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a vos por estos minutos. Bueno, cerró el año, está cerrando, de hecho, con dos posturas bien diferenciadas. La que, en definitiva, pedía el presidente del Consejo, Miguel Zamarini, de que Rosario adhiera a la ley provincial de descanso dominical y, de alguna manera, una victoria para la intendenta Mónica Fein, quien había propuesto postergar el debate para los primeros meses del año próximo. Vos, junto a Martín Rosúa, son uno de los concejales que, en definitiva, piden debatir un poco más el tema. ¿Cuál es tu idea con respecto a esta ley provincial que ya ha sido tratada, ha sido aprobada y que resta la adhesión o no del Consejo de Rosario para su cumplimiento? Bueno, a nosotros nos parece que, como finalmente pasó, el tema merecía tomarse un tiempo para seguir discutiéndolo y debatiéndolo, para ver cuál es el impacto que semejante medida va a tener sobre la ciudad de Rosario, sobre su fuerza laboral y sobre su economía. Sí. Por eso lo que estamos pidiendo es, sinceramente, bajar un cambio en cuanto a tratar de analizar todas y cada una de las cuestiones antes de tomar una decisión y hacerlo serio y responsablemente. Nos vienen a ver permanentemente grupos de trabajadores, sobre todo de supermercados, que dicen, hemos contraído una deuda a partir de que teníamos asegurado un extra trabajando los domingos. Después también nos vino a ver un grupo de comerciantes que tienen sus locales adentro de los supermercados que estarían cerrando los domingos, que son una cantidad realmente muy grande de comerciantes y de empleados que trabajan también en esos locales comerciales. Por eso decimos, antes de tomar cualquier decisión, el impacto que esta medida puede tener sobre Rosario y sobre Santa Fe no es el mismo, sin menospreciar a nadie y siendo muy respetuoso de la autonomía de cada una de las ciudades. Sí. Indudablemente hay ciudades en que lo van a poder medir distinto. O sea, Rafael y Villa Gobernador Galvez adhirieron, pero indudablemente la realidad del comercio en Rafaela y en Villa Gobernador Galvez es muy distinta a la de Rosario y a la de Santa Fe, porque, en las dos principales ciudades de la provincia, la actividad comercial en los domingos se ha hecho una cuestión muy tradicional y en donde viene mucha gente de otros lugares, no solo de la provincia, sino de provincias vecinas, a hacer sus grandes compras. Por eso lo queremos tratar con mucho cuidado. Claro, esto no significa, en definitiva, tomar una postura de que estar directamente en contra de esto, simplemente estudiarlo para que no sea, en definitiva, un impacto negativo a una cuestión que se debate en la provincia de Santa Fe, que ya tienen algunas ciudades de menor envergadura, Rosario, de menor importancia en cuanto a cantidad de habitantes, movimiento comercial y demás, que ya han tomado una postura al respecto. Claro, nosotros decíamos que esto había que tratarlo de manera metropolitana, sí. No ir tomando decisiones de a uno. Lamentablemente, para algunos de los casos ya es tarde, porque sí. Indudablemente dentro del área metropolitana del Gran Rosario, una de las ciudades que más importan en este sentido es Villa Gobernador Galvez, sí. que ya ha dicho que sí, a nosotros nos hubiese gustado tratar este tema de manera metropolitana. Y después otro tema, ver si esta ley es en su totalidad, valga la redundancia, legal, porque ya hay muchas opiniones de juristas diciendo que esto contraría las leyes nacionales de contrato de trabajo y que se podría oponer a alguna legislación tanto nacional como provincial. Ya hay indudablemente una ley que dispone cómo tienen que cobrar los trabajadores que trabajen un día domingo o un día feriado con una paga doble. Esto es algo que, sucede en muchas ramas de la actividad económica, sucede en el transporte, en las estaciones de servicio, en la hotelería y en la gastronomía y en otra cantidad de ramas de la economía. Así que avanzar con una ley de esta naturaleza sin tener un tiempo de análisis nos parecía que era realmente una imprudencia. Claro. A eso quería llegar, Charlie, porque me parece que con esto se deja de lado otra discusión que me parece tan o más importante y que tiene que ver justamente con esto que vos marcabas, que evidentemente aquel que elige o que por su rubro en particular tiene que trabajar un día domingo debe recibir una paga especial, un feriado compensatorio, una paga doble, justamente por tratarse de un día que para el común denominador de los mortales es de descanso, es de reunión familiar, es de encuentro, y me parece que en dos de los puntos donde vos marcaste, por ejemplo, tema gastronomía u hotelería, hay muchos sectores de la economía en que están en negro, que no reciben una paga doble, que no tienen luego un franco compensatorio, y me parece que es una discusión que va más o menos de la mano a este tema que estamos planteando. Sí, también. Y que habla de la falencia del
Estado, ¿no? De no controlar y sancionar a quien en definitiva tiene trabajadores en negro o paga por fuera de convenio. Claro, pero es justamente lo que nosotros decíamos en la discusión de la semana pasada. Acá hay dos organismos que no están cumpliendo su tarea como tendrían que hacerlo, que son el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia, que indudablemente no están supervisando el cumplimiento de las actuales leyes nacionales de manera correcta. Bueno, nos pasa, Marcos, en los medios de comunicación. Digo, nos pasa porque vos sabés bien que yo vengo de una larga carrera en los medios de comunicación. La gente que trabaja los días de domingo y feriado recibe su compensación, porque definitivamente así lo marca la ley de contrato de trabajo desde hace décadas en la República Argentina. Ha habido, sí, alguna flexibilización en alguna época, como lo señala correctamente la Asociación de Empleados de Comercio, y esta flexibilización ha sido en contra de los intereses del trabajador, y en eso estamos de acuerdo con la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora, también Rosario ha evolucionado hacia un punto en donde se han dado grandes inversiones para tratar de recibir turismo de todo el país e incluso del exterior, y ahora si nosotros desacomodamos esa oferta, también tememos que todo el complejo hotelero gastronómico y de recreación que se ha montado a partir del turismo tenga algún inconveniente. Claro. La ley está, Rosario deberá adherir o no. ¿Cómo crees que se va a resolver esta situación? Imagino una vez que se retome la actividad legislativa en el Consejo de Rosario. Suponemos que con diálogo, que sin expresiones que hieran o que tengan algún sentido que tenga que ver exclusivamente con la política y no con una visión global, pero básicamente dialogando. Nosotros teníamos en la Comisión de Gobierno cerca de 15 pedidos de audiencia de distintas instituciones que querían opinar sobre el tema. No podíamos clausurar el debate antes de abrirlo. Además, ¿por qué? Porque el Consejo tuvo en su momento una expresión y tuvo en su momento una apertura hacia distintas opiniones, cuando la ley era otra, y no esta que terminó aprobando el Senado de la provincia, en donde se le delega a los consejos municipales una facultad que tendría que haberse guardado para sí la propia provincia. La actitud de los senadores, de alguna manera, fue mirar para el costado y no tomar el compromiso que tendrían que haber tomado, o quizás haber dejado la ley tal como la habían sancionado los diputados hace unos meses atrás. Patearon la pelota. Claro, se hizo una modificación y se pateó la pelota al costado. ¿Rosario tiene que adherir o no tal cual está, o puede hacer alguna modificación en el medio? Porque en principio supermercados deberían estar cerrados, pero complejos como shoppings, gastronomía, hotelería, cines, pueden trabajar con normalidad, ¿o me equivoco? No, a ver, una ley provincial es indudablemente una instancia legal superior a cualquier ordenanza que puedan sancionar los consejos municipales. La ley debe ser cumplida tal como fue sancionada por la legislatura y promulgada por el gobernador de la provincia. Ahora, repito lo que dijimos en algún momento, he escuchado algunas voces de prestigiosos juristas diciendo que esta ley puede tener algún viso de inconstitucionalidad. Ahí quizás se tenga que dar un debate en los estrados judiciales y será finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que dirá si esta ley es totalmente válida o en alguna parte inválida. Charly, gracias por estos minutos en Radio 10, te dejo un saludo y el deseo de un buen año si no te veo. Marcos, muchas gracias y felicidades para todos. Un saludo. El concejal del PRO, Carlos Cardoso, acerca de lo que es el debate que todavía continúa, si Rosario debe o no adherir a la ley provincial de descanso dominical. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com, más que un diario.